Hola amigos, les habla Andrés Segovia desde Washington. El día de hoy les tengo un resumen sobre lo que pude observar en 3 días del CPAC, el mayor evento conservador de los Estados Unidos, que no solamente es algo que se limite a ese sector político. Estamos hablando de que prácticamente pudimos ver con protagonistas en el mismo sitio lo que va a ser la política nacional e internacional del presidente Trump para los próximos 4 años. En este recorrido vamos a ver un poco de historia, vamos a ver un poco de qué es lo que está detrás de muchas de las propuestas, incluso las más polémicas, y también vamos a ver en sí por qué es tan importante este evento. Y no es un evento del Partido Republicano, es un evento de un grupo que es ahora el grupo mayoritario del partido. Y como vamos a ver aquí, fue la plataforma que le dio a Trump la oportunidad de presentarse dentro del sector conservador por primera vez en ya unos lejanos años 2011. Ahora, este grupo es prácticamente quien tiene la mayor influencia sobre el gobierno de Trump, y los mayores protagonistas y los sectores de más confianza y respaldo hacia él se concentraron en el Hotel Gaylord del National Harbor de Washington entre el 19 y el 22 de febrero. Esto fue lo que vi y aquí te lo presento. El CPAC es el encuentro conservador por excelencia y ha sido uno de los más relevantes por lo menos desde la década de los 70, donde llegaron a contar con la presencia de quien luego sería el presidente Ronald Reagan. Pero a partir del año 2011, un invitado del que no se esperaba que tuviese mayor éxito en el ámbito político, llegó a transformarse en el máximo liderazgo que ha presentado este encuentro de acción conservadora. Me refiero a Donald Trump. A partir de hace 15 años, su presencia ha sido constante. Y ya para este 2025, en las instalaciones del Gaylord, del National Harbor, en Washington, D.C., Donald Trump se volvió la figura clave en la cual todos los discursos y toda vertiente de pensamiento expuesta giró. Prácticamente, gracias a la directiva del CPAC, encabezada desde hace más de una década por Matt Schlapp y su esposa Mercedes Schlapp, esto se ha vuelto prácticamente el sitio de encuentro de todos quienes respaldan y buscan dar apoyos financieros, morales y discursivos a Donald Trump. There is a unique American who is being persecuted, who is being tortured, who is the victim of the democratic policies. Con el uniforme de la bandera de Estados Unidos, esta fue una convención con todas las de la ley. Se podían encontrar stands de iglesias evangélicas, espacios para el rezo del rosario en primeras horas de la mañana, un espacio para la sinagoga judía, y también podrás conseguir stands de muchísimos medios alternativos, quienes fueron quienes mayormente tuvieron presencia. Uno de ellos que resaltaba era la del afamado presentador de televisión Mike Lindell, quien da noticias cristianas y quien es muy famoso por su recuperación desde las drogas hasta ser un CEO. A unos stands más allá también podrías conseguirte unos tabacos con figuras y cuadros de George Washington, Ronald Reagan y Donald Trump, todo junto, pero con bastantes puntos en común en cuanto a lo que rechazan. Por ejemplo, la literatura y propaganda anti-woke era constante en diferentes stands que pudimos observar. Todo en un ambiente bastante bien organizado y impresionante por la arquitectura que demuestra tener el Gaylord. En ese primer día y con esa primer gran entrevista, las puertas del auditorio fueron cerradas por el servicio secreto. Quienes no estaban adentro en el momento en que apareció BJ Vance no pudieron entrar. Sin embargo, esa no fue la norma en el resto de la agenda. Por el contrario, las puertas siempre estuvieron abiertas, las personas podían ingresar y salir, sobre todo cuando había intervenciones que a lo mejor no eran tan llamativas. En lo particular,
La presencia de Vance, al no ser casual, tuvo un propósito que después en encuestas hechas al interno por parte de los mismos organizadores lo demostraron. Es decir, que prácticamente más de un 90% de quienes asistieron consideraban que Vance era un buen potencial siguiente candidato a la presidencia. Sin embargo, como les dije, no fue el único plato fuerte del primer día y alguien que no estaba dentro de la agenda apareció y prácticamente mantuvo la atención de todo el mundo hasta el final del día. Y me refiero a la presencia de Elon Musk, quien en los pasillos ya se hablaba de su presencia dentro de las instalaciones, pero muchos no esperaban que él fuese un invitado. De hecho, lo fue. Apareció sorpresivamente sobre el escenario y detrás de él, para mayor sorpresa, apareció su principal aliado en lo que él está haciendo, o principal aliado en lo que él considera que está haciendo desde el Departamento de Eficiencia. Me refiero al presidente argentino Javier Milei, quien apareció con una motosierra y se la regaló allí mismo. ¿De qué habló Elon Musk ese día? Ese día habló acerca de reducir el gasto público, el fin de USAID, también habló de diferentes temas muy variados, desde el desarrollo tecnológico hasta la privación del sueño. Habló de diferentes cosas. En sí, la presencia de él fue tratada como una superestrella, que fue presentado como tal y hasta podemos decir que se vistió como tal. Incluso al final del evento o de su presentación recibió un cuadro en honor a Donald Trump, que él recibió con mucho gusto y fue hecho por un asistente que llevó todo el día parado afuera. En cualquier caso, lo que vimos allí fue parte de una estrategia para mantener a las personas hasta el final del día, trayéndole la atención de un invitado que no estaba ni se preveía que estuviese en agenda. En los siguientes días, muchísimas personas desfilaron por el escenario, pero el elemento internacional que implica este CPAC se dejó palpable desde el primer día. La primera presentación en representación de la América Latina, o por lo menos de Hispanoamérica, fue Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien tiene prohibición de salida de Brasil por estar acusado sobre un intento de asesinato a el actual presidente Lula da Silva. Actualmente, después de este discurso en el CPAC, Bolsonaro hijo buscó auxilio en Estados Unidos y ahora se encuentra exiliado dentro del país. En cambio, quien tuvo presencia allí y se alineó con Trump, pero no desde el punto de vista de persecución judicial, sino desde el punto de vista de lo que considera es lo adecuado, desde el punto de vista migratorio y del desarrollo económico por medio del proteccionismo, es Santiago Abascal, quien defendió esas políticas particularmente para España. Todo ese disparate. Esas verdades ya dibujan un escenario muy grave en nuestro continente. Pero hay algo aún más importante. Es verdad que en Europa se está persiguiendo la libertad. En Europa hoy pretenden que todas esas verdades no se puedan denunciar y, por lo tanto, no se puedan remediar los problemas. Y también quien se hizo presente y no está de acuerdo con este tipo de políticas de encerramiento de la economía fue Javier Milei, quien habló en favor del libre comercio y habló en favor de sus reformas. Hizo mucho énfasis en ello, en sus reformas, la motosierra y todos esos elementos que le está encantando a todos los fans del Departamento de Eficiencia de Elon Musk. No es casual que el CPAC se ha llamado las Naciones Unidas del Conservadurismo. Las rondas con personajes internacionales iniciaron con Liz Truss, quien llegó a ser primer ministra del Reino Unido por los conservadores y es célebre por no haber durado más de 40 días en la oficina. Y esto fue porque ella intentó hacer, no sé si les sonará esto familiar, reformas económicas muy rápidas. En el caso de ella, prácticamente llevó el país a la crisis en solamente pocos días al intentar cortar impuestos y aumentar el gasto de una manera muy veloz. En este caso, también pudimos observar otros tipos de aliados que sin lugar a dudas
no estaban de acuerdo con iniciativas como la de ella. Por ejemplo, la presencia del líder del partido del Brexit, Nigel Farage, también fue el mismo día quien dio un impecable discurso que me atrevo a decir que demostró todas sus cualidades como parlamentario. En estos, él resaltaba que la influencia del Brexit, por allá en el año 2016, fue parte de la ola que llevó a Trump a la primera presidencia. Las diferencias más notables se observaron entre los invitados europeos, quienes tienen presencia en el Parlamento de ese continente. En particular, el primero fue el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien representó a su bancada de los conservadores reformistas europeos, una coalición de partidos que se diferencia de otra que también tuvo presencia. Me refiero a la del Partido Popular Europeo, al que pertenece Viktor Orbán, y que en representación de él y su gobierno tuvo como invitado al CPAC a Balas Orbán, quien no se confundan, no es miembro de la familia de Viktor Orbán, pero sí ha sido su principal asesor y director de política. Otro europeo que dio mucho que hablar fue la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien intervino vía transmisión online, streaming, desde Italia, en una presentación que tuvo el propósito de lograr la defensa de la civilización occidental, según sus propias palabras, pero dio duros ataques a quienes consideran el globalismo internacional, en lo particular, haciendo referencia a que, por ejemplo, Clinton y Tony Blair, cuando ellos crearon la red liberal en los años 90, que es muy asociada al planteamiento de Anthony Giddens de la tercera vía, fueron llamados estadistas. En cambio, a ella y a quienes estaban presentes en ese evento lo llaman antidemocráticos. Otra frase que también dijo fue que cuando Modi, es decir, Narendra Modi de India, ella y Trump se reunían, se les llamaba amenaza a la democracia, dijo paradójicamente. En sí, esto habla mucho del nuevo posicionamiento de todo lo que tiene que ver con los sectores conservadores, o por lo menos no de la política tradicional socialdemócrata europea. Y también esto abrió las puertas a que nos hagamos a ciertas preguntas sobre cuál es el posicionamiento de Estados Unidos. Esto fue lo que escuché. Se habló mucho acerca de la necesidad de poner a Estados Unidos primero nuevamente, pero creo que una de las conferencias donde más claramente se habló de esto fue la del CEO de MicroStar. Me refiero a Michael Saylor. Él literalmente dijo que Estados Unidos tenía la necesidad de lograr buenas adquisiciones, basándose en el principio del destino manifiesto, es decir, el sentido de excepcionalidad americano que tiene para expandirse por diferentes costados de su territorio. Este hombre es bien particular, él es amplio defensor del Bitcoin y él considera que esta es una de las mayores herramientas para la libertad que no podrían ser congeladas. Él es uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo, quizás el que tiene más. No obstante, Eric Prince fue el que más claramente habló de lo que él consideraba debía ser la política exterior de los Estados Unidos. Se defendió al nuevo secretario de Defensa y consideró que los narcotraficantes de verdad son una amenaza tan grande como China, Cuba o Irán, entre los cuales señala como principal aliado a Maduro y en Venezuela, con quien él asegura que la lucha por la democracia allí merece todo tipo de apoyo moral, dijo literalmente. También en el panorama internacional hizo presencia la nueva representante para las Naciones Unidas de los Estados Unidos. Me refiero a Elise Stefanik, quien para algunas personas, como el mismo Elon Musk, debería ser encargada
de finalizar la presencia de los Estados Unidos en ese panorama internacional. Se hablaron muchas cosas que tienen que ver con elementos internacionales. El peligro del narcotráfico y de la trata de personas fue uno de ellos. De hecho, me llamó mucho la atención que se trató más ese tema o se hizo más énfasis en ese tema que en otros que ya eran comunes y de los cuales no se habló prácticamente nada, como el tema del aborto. En este caso en particular, incluso escuché un curioso elogio de Matt Slab, el organizador del evento, sobre México, porque recuerden que en México se han realizado eventos del CIPAC y él consideraba que era mejor y más seguro hacer un evento en la Ciudad de México que actualmente en Los Ángeles o en San Francisco por los altos niveles de violencia. Pero antes del plato fuerte de la noche tenía que venir el principal impulsor de la agenda nacional, es decir, Tom Homan, la superestrella de Trump. Estamos hablando del zar de la frontera, quien está detrás de todo el proceso de deportaciones, que ha puesto a trabajar a ICE como no lo ha hecho en muchísimo tiempo. Dijo en esta presentación que los cruces de frontera se habían reducido para esa fecha en un 95%. Y también aseguró que iba a atacar a la ciudad de Santuario en lo que más le dolía, el tema presupuestario. Quizás parte de esos efectos sean los que se están viendo ahora en Washington, donde incluso la alcaldesa ha eliminado esa categoría de la cual ella se sentía orgullosa. Al finalizar, Tom Homan se dio paso a una cantante y luego llegó el momento más esperado, la presencia de numerosos miembros del servicio secreto, tomando medidas, cerrando espacios, moviendo sillas, porque se preparaban para más de una hora de presentación en el escenario del presidente Trump, quien presentó sus prioridades en un largo discurso donde no escatimó en utilizar todo tipo de epítetos contra sus adversarios y en hablar del tema migratorio como el haber detenido una invasión. Ese fue su plato fuerte. Se explayó bastante en temas relacionados a las víctimas de crímenes cometidos por personas en situación irregular con sus papeles. Entre ellos empezó a hablar acerca de las deportaciones de venezolanos y ya estaba alardeando en ese momento sobre su presencia en Guantánamo. También aprovechó el momento para tocar algunos otros puntos de los cuales se siente orgulloso, como el cambio del Departamento de Salud, en el cual asegura que la presencia de Robert Kennedy Jr. va a ayudar a atacar temas como el alto nivel de autismo, que según él dice que ahora es de 1 en 36 casos. E incluso dijo que el Dr. Oz, quien solía ser un presentador de televisión en temas médicos, también va a ayudar en ese punto. Después se explayó en el DOGE. Me refiero al Departamento de Eficiencia, que no tiene categoría de departamento, pero es utilizado para poder rastrear todo lo que tiene que ver con gastos públicos. Habló acerca de las personas que tienen 241 años, 300 años cobrando. En ese punto en particular se expandió hablando acerca de anécdotas sobre USAID, gastos en clínicas de cambio de género en India o cualquier otra cantidad de datos anecdóticos que expresan lo que él considera es el mal gasto público que implica eso para el país. Así fue una larga sesión donde el tema migratorio y el acabar con lo que él consideraba como los puntos donde el político tradicional estadounidense ha sacado dinero para poder eliminarlos estaban presentes. En sí, el evento giró en torno a él y el futuro del partido parece que se está construyendo en torno a este evento. No hubo presencia de ningún representante de las camadas tradicionales del Partido Republicano. Se contó con la presencia de personas que le han respaldado ampliamente dentro del Congreso, por ejemplo.
Me refiero al senador Rick Scott por Florida o Mike Johnson, quien es el speaker actual. Pero no se contó con la presencia de, por lo menos, el líder de la Cámara Alta, quien trabaja para el grupo de Mitch McConnell, con quien Trump no se lleva absolutamente nada bien. En efecto, esto no fue un evento para pensar políticas públicas o debatir ideas. Este fue un evento para respaldar a Trump como líder y unir voluntades en torno a lo que va a ser la construcción de su legado. Esto no limitó su impacto, el hecho de que solamente se centrara en lo que él dijera. Su importancia está en la influencia y en la proyección, inclusive proyección de liderazgos. Llegamos a ver hasta personas que aspiran a la gobernación de California, pero es indudable que este tipo de iniciativas prácticamente desplazan a lo que tendría que hacer el Partido Republicano como partido en sí. El CPAC fue una introducción de precedentes sobre lo que va a hacer este nuevo gobierno, los factores donde va a influir en las políticas públicas locales e internacionales, y también pudimos ver a actores como el famoso Steve Bannon, quien ha sido asesor de Trump desde el principio y que se encuentran como quienes ensamblan el discurso del MAGA. Pero también pudimos ver en política exterior la presencia, por ejemplo, muy enfática de muchas personas de la comunidad judía respaldando lo que ha sido la política hacia Israel. Y llamó la atención poder ver y conocer a algunos de las víctimas que han sido víctimas de Hamas luego del 7 de octubre nefasto. Por eso es que se ha diferenciado esta de otras ediciones. Apoyo a la libertad económica y proteccionismo al mismo tiempo. Expansionismo, pero también aislacionismo. Así es el mundo que crea. Bastaba con ver videos de antiguas ediciones del CPAC para darse cuenta de que este en particular era diferente. No solamente por el ambiente festivo que se veía entre la audiencia y prácticamente todos los panelistas, sino porque también el evento tenía el propósito de presentar el renacimiento del país. Es decir, el eslogan del Make America Great Again se estaba haciendo palpable en cada una de las presentaciones e incluso en cada stand que te vendía una gorra de Donald Trump o cualquier cosa. En este caso en particular, si podemos decir que entonces no había una línea conductual desde el punto de vista ideológico, político. Podemos ver elementos relacionados al liberalismo y al conservadurismo. Podríamos ver discursos que hablan del libre comercio y de necesidad de tener menos Estado presente, pero a la vez otros que justificaban el proteccionismo y también ciertas medidas regulatorias, sobre todo ahora en ámbitos relacionados a el tema de salud. Pero también podemos escuchar los discursos de quienes hablaban de la necesidad del destino manifiesto y de la expansión territorial estadounidense, cuando a la vez otros celebraban que Estados Unidos se alejaba de los conflictos o de participar en las grandes pugnas internacionales. Al tú ver eso, te das cuenta que prácticamente todo el encuentro del CPAC fue hecho para poder darle una línea discursiva a el discurso principal, el discurso que lo une todo allí. No es un discurso ideológico, estamos hablando de un discurso bastante pragmático, que es el discurso del presidente Trump. En cualquier caso, para seguir viendo cómo es que todo esto se empieza a aplicar a lo largo de la política internacional y la nacional de los Estados Unidos, te invito a que te suscribas a mi canal porque no solamente asistí a este evento, hay más eventos que te voy a presentar. Te veo en Reportero Andrés.